gracias por acompañarnos hoy a esta conferencia tan especial. Digo especial porque además tenemos un tema que se ha tocado muchas veces en la Carta Malacitana, pero hoy tenemos como la Linda de Pastel, es una visión 360 grados con dos magníficos expertos en el AOVE de Málaga. Gracias por acompañarnos. Ya saben que esta acción está englobada dentro del ciclo de conferencias que lleva la Carta Malacitana desarrollando desde sus inicios, y se hace posible también gracias al Ateneo, gracias a Sabor a Málaga, Diputación de Málaga, la Alacena de Málaga, la Denominación de Vinos de la DEO de Málaga y Pasas de Málaga y Sierras de Málaga, y por supuesto también la UMA, que colabora con nosotros en ese Gastrocampus. Hoy tenemos, como les decía, una conferencia o exposición de excepción, AOVE Málaga, que es un libro que yo creo que ya muchos tienen, muchos conocen, que se llama precisamente AOVE Málaga. Yo les voy a presentar a los autores, yo no me voy a dilatar mucho, yo les voy a presentar brevemente la biografía de cada uno de ellos y quiero que ellos arranquen, porque tienen una conferencia muy visual que creo que les va a llamar mucho la atención y con cosas que no se ven habitualmente. Tenemos aquí a Francisco Lorenzo Tapia, muchas gracias. Diego Rivas Cosano, muchísimas gracias. Ellos son los autores del libro. Voy a empezar por Francisco Lorenzo Tapia. Él nace en Marbella, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y es experto en nutrición comunitaria por la Junta de Andalucía. Se define como un grandísimo defensor de la AOVE y, por supuesto, de la dieta mediterránea, ese AOVE que sería el vertebrador de esa dieta mediterránea. Experto catador en AOVE, gran conocedor de la cultura y el patrimonio oleícola, y siempre intenta inculcar a sus pacientes pues, el amor precisamente por esta dieta que es la nuestra y por ese AOVE magnífico. Él entró en contacto con el mundo del aceite de oliva virgen extra desde pequeño, cuando estaba en la almazara de su abuelo Pepe Tapia, allí en Monda, y eso le ha llegado a ser promotor, fundador y presidente de la Asociación Nacional Olear, Cultura y Patrimonio del Aceite, una asociación nacional sin ánimo de lucro que fue fundada en 2007 y precisamente era para defender y divulgar la cultura del aceite de oliva y todo lo que a él se liga. Es autor de libros como Museos del Aceite en España, que fue premio número 1, primer premio en AEMO en 2008, y ha sido distinguido, bueno, voy a nombrar algunos porque este señor tiene un palmarés maravilloso. Ha sido distinguido por muchas instituciones, precisamente por esa apuesta por la cultura en el aceite de oliva. Por ejemplo, Premio Nacional FECOES, que es la Federación de Cofradías Vínicas y Gastronómicas de España, cofrade de honor de la Cofradía de la Madre de Déu de la Olivera en Barcelona, pinche de honor de la Cofradía Gastronómica El Dornillo de la Sierra Sur de Jaén, comendador de honor de la muy ilustre y noble Orden de Caballeros de la Cuchara de Palo de Guarromán en Jaén, premio Caracol de Oro en Río Gordo, estoy acortando, imagínense. Premio Olivo Verdial en Periana, por supuesto, y reconocido también en una gala, en la cuarta gala de los premios DOC de aceituna loreña en Málaga, cuando se celebró en 2021, precisamente por ese valor, por apostar por la aceituna aloreña, en este caso por el cultivo. Ha impartido clases, seminarios, cursos, conferencias, catas, colaborador habitual de medios de comunicación y también de algunos libros que yo creo que conocen de nuestro compañero Fernando Sánchez, como por ejemplo Gazpachuelos malagueños o Arroces de Málaga, ¿no? Colabora con Diputación de Málaga en ese premio tan maravilloso que tiene, porque es parte del libro del jurado, y también con la UMA, con el Gastrocampus de la UMA como coordinador técnico y ponente de cursos como el que se imparte en la introducción al oleoturismo y análisis sensorial del aceite de oliva virgen extra. Bueno, esto es un breve resumen, imagínense, de lo que este señor sabe de aceite de oliva virgen extra, pero es que Diego Rivas Cosano tampoco se queda atrás. Él nació en Puerto en Córdoba, en el seno de una familia muy humilde de agricultores. Desde pequeño ya acompañaba a su padre en las labores de la agricultura y se crió en esos olivos, entre olivos. Eso fue el germen de su amor por la aceituna, por el aceite de oliva virgen extra. Él es ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias por la Universidad de Sevilla y ha realizado varios cursos superiores en especialización del sector agroalimentario
entre ellos precisamente cursos de catas y análisis sensoriales de aceite y cursos, el primer curso además de panel de cata del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Málaga. Oposita al Cuerpo de Inspectores de Defensa contra Fraudes del Ministerio de Agricultura, ocupando una plaza en Málaga y ejerciendo pues, esa labor de inspección durante 15 años. Hasta que en 2000 es nombrado director de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera, en el que estuvo hasta 2013, cuando por concurso accede a la actual plaza que tiene, que es jefe de Industrias Agroalimentarias de Málaga, que es el puesto que tiene actualmente. Su vida profesional, por supuesto, está ligada al mundo agroalimentario y al mundo, a la cultura del aceite de oliva virgen extra. El ex experto en cata de alimentos ha impartido gran número de cursos de catas de aceites y catas de vino, ha organizado y compartido y participado como ponente en numerosas jornadas, seminarios, cursos, catas, también con la UMA, con la UNIA, y también en el mismo curso, creo que es el mismo curso, ¿no? El que está efectivamente, ¿no? De análisis sensorial con la universidad. Ha participado en el comité de redacción de varias denominaciones de origen, de indicaciones geográficas de alimentos, así como de la fundación del IANER. Ha sido representante de la Administración en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida DOC Pasas de Málaga, así como en la DOC de Aceite de Antequera. Es miembro, por supuesto, de la Carta Malacitana y vocal en esta Carta Malacitana de Aceite de Oliva. Ha participado como organizadora en exposiciones y también ferias como Agrogan, Fitur, Expoliva, miembro de jurados de muchos premios, entre ellos también con Diputación de Málaga, pero además premio Mejor Aceite de Oliva Málaga, Vinos de Málaga, concurso de quesos artesanos de Teba, yo creo que muchos lo conocen, de Villaluenga del Rosario, Salón de Queso de Hinojosa del Duque. Ha sido distinguido por diversas organizaciones, entre ellos el Olivo Verdial de Periana, ha sido también distinguido con la Cuchara de Plata de la Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga o la Casa de Andalucía en Coslada, Madrid. Ha participado en prensa en varios distintos medios de comunicación, hablando del sector agroalimentario y concretamente también del aceite de oliva virgen extra, y tiene varias publicaciones, entre ellos, bueno, estudios del sector agroalimentario de la provincia, que se fue encargado por Madeca, que es una fundación que está adscrita a la Diputación de Málaga. Como verán, están sobrecualificados los dos para estar hoy aquí, porque me parece increíble la experiencia que tienen. Yo tengo muchas anotaciones que no voy a nombrar por no aburrirles y sobre todo por dejarles a ellos que hablen de su libro. Es un gran libro y no me refiero a que tenga 287 páginas, él lo tienen aquí, me lo voy a traer para que lo vean. Este es el libro que vamos a presentar. Me encanta la cara de, oh por Dios, es que es enorme, pero digo enorme es en calidad, no solamente esas 287 páginas que tiene con esas 850 ilustraciones, sino que es la primera vez que hacemos una publicación, lo que hacen ellos una publicación, se hace en Málaga, en el que se habla del aceite de oliva 360 grados. No solamente se habla de la calidad, de la cantidad, de las variedades, sino que se pone en valor el patrimonio vivo, esos olivos centenarios, esas almazaras, corregidme si me equivoco, todo lo que tiene que ver en torno al turismo gastronómico, en torno al aceite de oliva virgen extra, de casas rurales, hoteles, y por supuesto ese valor que tiene el aceite de oliva como patrimonio cultural o inmaterial. Lo que sí tengo muy claro es que este material es oro molido, es un oro líquido de verdad. Así que sin más dilación, muchísimas gracias y doy paso a los ponentes. Gracias, Laura. Bueno, Diego, yo creo que si tenemos que presentar el libro en otro sitio, se viene con nosotros, ¿no? Creo que casi sobraba. Muchísimas gracias, Laura. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer estar esta tarde casi de verano, porque llevamos chaqueta, pero no veo el calorcito que hay esta tarde, ¿no? Bueno, yo creo que le puede venir bien a la aceituna siempre y cuando llueva, ¿no? Porque llevamos una época bastante malilla, ¿eh? Ojalá hiciera mal tiempo. Bueno, pues nada, como decía Laura, vamos a presentar el libro. La portada es muy impactante, ¿no? Porque al final estamos hablando de una fruta y estamos extrayendo su zumo, que es el aceite de oliva virgen extra. A partir de ahora, Diego lo dirá, pero vamos a ponerle los apellidos al zumo. Aceite de oliva virgen extra o más sencillamente AOVE, ¿no, Diego? Sí. Bueno, me voy a levantar un poco
porque soy colillo inquieto, y comentaros, bueno, que los inicios pues empiezan pues prácticamente en plena pandemia, ¿no? Nos reunimos el día 24 de julio en casa de Diego, un día tórrido de verano, pero bueno, con mucha cara de satisfacción porque era un proyecto que teníamos en mente de hace mucho tiempo, pero bueno, que nos teníamos que poner, sentarnos, llegar a la persona adecuada para que de algún modo nos ayudara en la financiación del mismo, y ese fue el arranque, ¿no? Es verdad que llevamos mucho tiempo en el sector, desde muchos puntos de vista, pero tenía mucha información, pero esa información hay que ponerla, plasmarla y ver qué íbamos a poner en el libro. Porque algunos otros políticos decían, pero si eso es la Biblia. Y bueno, después contaremos un poquito más de esa Biblia, ¿no? La entrega, bueno, pues ya la hicimos en la Diputación, aquí en Málaga de moda, ¿no? En un PEN, como se escribe ahora, ¿no? Y bueno, contamos con una persona excepcional, con estas chicas, con Lourdes Molina Rando, que ha sido la que ha editado y ha maquetado el libro. Y precisamente nos reunimos en otro sitio muy emblemático de Málaga, en Gibralfaro. Fue el día que empezó el famoso fuego de Mijas, que pasó a la sierra, y estábamos desde allí de acuerdo. Diego, pues los aviones, ¿qué ha pasado? Y al final fue el famoso que cruzó la sierra, desgraciadamente, ¿no? Bueno, hemos hecho ya una primera presentación, que fue hace unos días en la Diputación, el día 17 de febrero, con muchísima gente. Aquí estamos, bueno, con Francis, el presidente de la Diputación, con Leonor, que bueno, han apostado por el libro, y también hay que decir que también apostó en su momento cuando dirigía el área Juan Carlos Maldonado, también nos apoyó en su momento en los inicios en el desarrollo de este trabajo, ¿no? Que al final lo hemos tomado como un trabajo que nos apasiona, porque hablar de aceite es apasionante. Tengan cuidado que es una droga muy sana, por cierto, no solamente para el pan con aceite, sino para muchísimas cosas. Y entonces eso es lo que queríamos plasmar en el libro, ¿no? Curiosamente hoy estamos en el Ateneo en un sitio que en el 17 de marzo de 2020 me tocó dar una conferencia, que fue, fíjense la fecha, estábamos aquí un poquito asustados, ¿no? No sé si os acordáis, el COVID, no sé cuánto, a los 2 días en las casas, ¿no? Y estábamos aquí asustados, ¿te acuerdas, Diego? Y estábamos los tres en la mesa mirando. Había menos gente que hoy, porque la gente estaba en esa época estaba ya bastante, pero vamos, tiramos para adelante y lo presentamos, ¿no? El objetivo del libro es muy sencillo, fíjense en la frase esta, es homenajear a quién, a las mujeres y hombres del olivar, que a lo largo de la historia han engrandecido con su esfuerzo la provincia de Málaga, tan sencillo como eso. Este es un libro dedicado a la gente del olivar. Y ahora estaremos pensando en padres, en madres, en abuelos, en bisabuelos, porque seguramente todos tenemos alguna relación con el olivar. Aquí está Pepe, del Valle del Genal, Antonio de Antequera, Enrique de Río Gordo, Nacho de Benagalbón, todos tenemos alguna pequeña relación con el mundo del olivar. El libro, evidentemente, lo que íbamos buscando que fuera divulgativo, por supuesto, educativo y formativo. ¿Por qué? Porque la gran asignatura del español de a pie en este país, que es el país que más aceite produce del mundo, de 2 botellas que hay en el mundo, una se produce aquí, es la cultura del aceite. Y pensamos que sabemos de aceite, pero nos queda todavía mucho que aprender, mucho. Como ha dicho Laura, son 287 páginas y más de 850 imágenes, la mayoría hechas por nosotros, con lo cual también tiene un valor, porque son fotografías que se han hecho expresamente buscando cariño también, ¿no? Los contenidos, pues fíjense ustedes, tenemos un prólogo que está hecho por el presidente de la Diputación, y después estos son los capítulos que vamos a desgranar ahora. Después dan un apartado de autores que Laura ha comentado anteriormente, y después un apartado bibliográfico para que vean también que hemos utilizado muchísimos recursos de este tipo, ¿no? Bueno, aquí voy a dejarle a Diego ahora el testigo, una vez presentado el preámbulo. Buenas tardes a todas y a todos. Felicidades por el Día de la Mujer. Y bueno, pues voy a empezar desgranando un pelín los capítulos, pero sin entrar en muchos detalles, porque ya en la presentación anterior pues se me fue un poco la olla y bueno, tuvieron que pararme, ¿no? Bueno, como ya ha dicho Paco, en esos 8 capítulos intentamos pues abarcar pues todas las aristas que se pueden ver en torno al aceite de oliva virgen extra, a la OVE,
Empezando por esta, empezando por la historia. La historia y empezando pues, por los orígenes. La planta del olivo se supone que tiene más de 3,5 millones de años en torno al Mediterráneo. Por los fósiles que se han encontrado, pues se le está suponiendo esa edad. Empezando desde ahí y acoplándose pues, a la actividad de los prehomínidos, de los homínidos primeros, y nosotros arrancamos en esta cueva, la cueva de Zafarraya, el mosquete de Zafarraya, que muchos malagueños no lo saben, pero es uno de los mejores o de los principales yacimientos de Europa del Neandertal. Esto lo descubrió Cecilio Barroso, un historiador de gran prestigio y que desgraciadamente falleció hace 2 semanas, pero nos ha dejado este legado y es conveniente que los malagueños pongamos en valor lo que tenemos, entre ellos este tesoro donde también se han encontrado pues, restos de polen de esa fecha, de unos 55.000 años. De aquí pues damos una pasadita por todas las civilizaciones que han pasado por el Mediterráneo. A ver, sí. Empezando pues por Fenicia, ¿no? Que se nos supone que los pueblos íberos que bordeaban el Mediterráneo, el litoral, el levante español, ¿no? hasta Cádiz, pues fue una de las zonas que iban los comerciantes fenicios haciendo sus cambalaches y fundando sus poblaciones. En Málaga tenemos casi todo el litoral plagado de yacimientos fenicios. Entre ellos, pues debajo del Museo Picasso tenemos la muralla fenicia, el yacimiento de Toscano, o ahora está muy en boga el Cerro del Villar, en la desembocadura del Guadalhorce, que se está volviendo a sacar a la luz. Los fenicios, pues se decía que nos habían traído el cultivo, y más que el cultivo serían las técnicas, porque olivos silvestres teníamos en toda la ribera del Mediterráneo, pero ellos dominaban el injerto, sobre todo la técnica de injerto, y fueron en todos los litorales que iban tocando, injertando los acebuches, los olivos silvestres que se iban encontrando. De ahí pasamos pues al mundo romano, que es quien de verdad da un salto de importancia en Andalucía, y creando la primera factoría, que se puede decir, de producción de aceite, no ya para autoabastecimiento, sino para comercializarlo, exportarlo, y sobre todo en los siglos segundo al cuarto de esta era, pues hubo inmensas o ingentes exportaciones hacia Roma y hacia otros lugares del Imperio Romano, y muestra de ello es el Monte Testaquio, que ahí tenemos también pues una ligera notación. Estas villas olearias son ya de gran importancia, y en Málaga, nada más que en la comarca de Antequera, hay localizadas 38 villas olearias, 38 villas que se dedicaban a exportar, o sea, a producir para exportar aceite, bien a través del río Betis, o bien a través de Malaca, que ya era una ciudad de cierto prestigio. Por la vía de Aristipi, de Villanueva de Cauche hacia abajo, pues llegaban las producciones de Antequera. El mundo islámico pues también nos dejó su legado, desde los balates que podemos encontrar en casi todas las comarcas montañosas que tenemos en Málaga, los balates, o la acequia, como esta acequia preciosa que hay en Coín, que está sobre el travertino excavada, que bueno, pues también es otro legado del mundo musulmán. La dominación de la península desarrolló todas las técnicas de riego, y ese legado ha llegado hasta hoy. Hoy estas acequias siguen todavía teniendo su uso. De ahí pasamos ya a la Edad Moderna, con la conquista cristiana, la expulsión de los moriscos y una serie de revueltas
que es la edad moderna, un claroscuro, con mucho auge y épocas negras, hasta que llegamos pues prácticamente al siglo XIX, donde al final del siglo XIX ya sí que, digamos, repunta el sector oleícola en Málaga, porque estamos hablando de Málaga, y esta diapositiva, que está hecha pues entre Archidona y Villanueva de Algaida, pues lo que queríamos reflejar es que todo ese olivar se plantó en el último tercio del siglo XIX. Hasta el siglo XIX eso era monte bajo, era pues el monte bajo, el monte mediterráneo que tenemos aquí, ¿no? de encina, coscoja, lentisco, ese monte bajo que se fue sustituyendo por explotaciones de olivar a finales del siglo XIX y sobre todo principios del siglo XX, que fue el verdadero boom del olivar y de la producción de aceite en Málaga. Los dos primeros decenios del siglo XX fueron espectaculares, apoyados por el desarrollo de la industria. Y todavía había un montón de molinos que funcionaban de esta manera. Afortunadamente, a mediados de los 90 se sustituyó por el sistema actual de producción mediante centrifugación, que es mucho más higiénico que eso que estáis viendo ahí, y que ahora ya por fin estamos saboreando el ahogue tal cual es, tal como debe ser, que es un zumo de una fruta. Ahí saboreábamos muchas otras cosas que desgraciadamente no era lo que teníamos que sacar adelante. Y bueno, y el futuro, pues planteamos la interrogante que se nos pone encima de la mesa ahora mismo, porque el mundo del olivar ha pegado un desarrollo espectacular y el cultivo pues se ha tecnificado muchísimo. En aquellas zonas donde hay agua y hay posibilidades de mecanización, pues se está poniendo olivar súper intensivo, que es una producción bestial. Y en cambio el olivar de montaña pues está ahora mismo pues con una incógnita muy grande encima, que no sabemos por dónde va a salir, porque cada año se va aumentando la superficie de intensivo y superintensivo un 1%, con lo cual cada vez va siendo menos competitivo el olivar tradicional y habrá que echarle imaginación a cómo comercializamos, si queremos que siga vivo, ese olivar tradicional. Ahí ponemos algunos ejemplos. Y bueno, pues pasamos al segundo capítulo, ahora ya un poquito más rápido, donde lo que hacemos es pues, hacer una radiografía del sector del olivar en la provincia de Málaga. El sector del olivar en la provincia de Málaga básicamente se puede dividir en cuatro comarcas olivareras muy definidas, tanto por las variedades como por el clima, como por el suelo. Y son esas cuatro que tenéis ahí: Antequera, La Sarquía, Guadalhorce y Ronda. Ahí hemos hecho un poquito de enjuague porque en Guadalhorce hemos incluido también el litoral occidental de Málaga, porque bueno, ahí sigue habiendo olivos y de hecho hay muchos, casi todos los pueblos tienen museos con molinos reconvertidos en museos de molinos de aceite. Pero la importancia hoy día que tienen pues es testimonial prácticamente, porque el ladrillo ha hecho mucha mella, ¿no? Bueno, pues esas comarcas, cuatro comarcas tenemos, empezando por Antequera, que es la más de mayor producción. De hecho, pues de las 141.000 hectáreas que tenemos hoy día, pues 90.000 están en Antequera, es la comarca olivarera por excelencia, y además que se presta pues, a mecanizar, o sea, es de las cuatro comarcas la única que tiene, digamos, el futuro un poquito más despejado, porque todo ese olivar tradicional que estáis viendo ahí, eso es olivar tradicional, a tres patas, pues se puede reconvertir con muy poca dificultad, digamos, en intensivo, y en la zona más llana en superintensivo. O sea, este olivar puede subsistir sin gran complicación.
reconvertir en esto que estáis viendo ahí, que esto es un olivar intensivo, este es súper intensivo ya. La zona requiere que sea zonas llanas para que pueda entrar una máquina cabalgadora por ahí. Olivar que también por ejemplo, se va a reconvertir en intensivo, a pesar de que este es un olivar precioso de cultivo ecológico, como estáis viendo ahí, con cubierta vegetal, pero en zonas llanas, la comarca de la Antequera, pues tiene los días contados este olivar tradicional. En aras la competitividad, no por otra razón. Bueno, pues ahí pasamos a la Axarquía, la zona oriental, donde el cultivo del olivar está mayoritariamente desde lo que se llama campos de cámara, que podríamos incluir ahí desde prácticamente el valle de Aldalají hacia el este, el campo de cámara y la continuación, que es el corredor Colmenar-Periana, que es este que estáis viendo aquí, a fondo tenéis Periana, y ahí es donde tenemos el mayor número de olivos concentrados y además es donde tenemos la mayor riqueza viva de toda Málaga. Y ahí, bueno, ahora lo comentará Paco, los olivares o los olivos monumentales que tenemos en Málaga, en la comarca de Axarquía. De ahí pasamos a la Serranía de Ronda, un olivar que sigue siendo de montaña, media montaña, donde se sigue teniendo a un pie, pero ya veis la distancia que hay entre un olivo y otro. Mayoritariamente es la variedad aloreña, una variedad autóctona, la vamos a mencionar ahora. La Serranía de Ronda, pues se puede decir que es la continuación de la comarca antequera por un lado, la comarca del sur de Sevilla por otro. Hay un compendio y por el sur sube el olivar aloreño, y digamos que es una mezcla de tres variedades fundamentalmente, y da unos cupás, los aceites de la comarca de Ronda, la verdad, muy ricos y muy espectaculares. Estas son las 4 variedades fundamentalmente, o 5 que tenemos en la comarca. Ya os he dicho que se distinguen por el clima, por el suelo, pero también por la variedad de olivo que tenemos en cada zona, en cada comarca. De ellas, pues hay 3 variedades que son autóctonas y que son exclusivas de Málaga. En la comarca de Guadalhorce tenemos el aloreño, que es una aceituna de mesa, la pata negra se le dice de la aceituna de mesa, por sus cualidades que tiene, las cualidades las tenéis ahí también desarrolladas. En la comarca de la Axarquía, pues tenemos la verdial de Vélez y la nevaillo, en la zona más oriental. Fijaros que estas dos comarcas, el aislamiento geográfico que tiene, es lo que ha hecho que se desarrollen variedades autóctonas. La comarca norte, pues la variedad fundamental es la hojiblanco, que se comparte pues prácticamente con todo el centro de Andalucía, el sur de Córdoba, Lucena, Puente Genil, el oeste de Granada, el poniente granadino, el este de la provincia de Sevilla, Estepa, y bueno, pues la comarca de Antequera. El hojiblanco es un aceite ya de un prestigio súper reconocido a nivel mundial, porque tiene, digamos, un poquito de todo lo que debe de tener un buen AOVE. Bueno, pues esas variedades, ¿cuáles son? Pues ahí tenemos, por ejemplo, la aloreña, aceituna de mesa por excelencia, que además su cualidad de que es una aceituna, bueno, la conocéis, imagino todos los malagueños deben conocer la aloreña, por la pulpa, la carne que tiene, tan tersa, y además por su condición de hueso flotante, que el hueso se desprende fácilmente y no tiene que andar dándole vueltas ahí como a otras aceitunas, ¿no? Bueno, pues tenemos afortunadamente esta variedad autóctona. Se ha dedicado tradicionalmente a la aceituna de mesa, pero últimamente están saliendo AOVEs también muy particulares y muy curiosos con esta variedad. A pesar de que tiene un contenido en aceite
más bajo que las otras variedades, pero sin embargo da unos aceites con aromas tropicales que la verdad que son muy atractivos. Esto es un poco un perfil de la aceituna loreña. Pasamos a la hojiblanca, que es la aceituna malagueña por excelencia, la más abundante de la comarca de Antequera. Aceituna de doble actitud, que tradicionalmente se viene usando tanto como aceituna de mesa como aceituna de molino, aceituna para producir aves, y una aceituna que un olivo, el olivo hojiblanco, que todavía se está demandando en los viveros, a pesar de que el superintensivo son otras variedades nuevas que se están implantando, con olivos menos potentes, menos vigorosos, digamos, y que se adaptan al seto, que es lo que se hace. Sin embargo, para olivar intensivo se sigue demandando mucho olivo hojiblanco. Una aceituna redondita, el nombre hojiblanco pues por el en vez de la hoja, que es blanquecino, y los días de viento pues se pone plateado. La verdial, una aceituna pequeñita, nuestra comarca de Vélez Málaga o de la Saquía, dan aceites muy dulces que apenas se amargan ni pican un poquito, pero apenas se amargan. Se puede decir que esta, salvando las diferencias, podríamos decir que es la arbequina de Málaga, aceitunas dulces, suaves, y que los malagueños iban hasta hace muy poco todos los domingos a echar el fin de semana a la Sarquía y se venían cargados de aceite para todo el año. Ya no es recomendable traer aceite para todo el año, pero sí echar alguna que otra garrafa cada vez que vamos por allí. Bueno, pues ahí tenéis también una foto del verdial, y el nevadillo blanco o nevadillo, pues es un olivo que se parece muy poco al verdial y sin embargo genéticamente está muy cercano, son primos hermanos. La aceituna también es más grande que la verdial, digamos que fenotípicamente no se parece, pero cuando se le analizan los genes se ve que son pues prácticamente vienen del mismo tronco. Son aceites dulces también, probablemente pues porque estos olivares están volcados al Mediterráneo y apenas si sufren de los vientos fríos del norte, donde le están dejando territorio, porque los subtropicales están avanzando y ya están llegando al territorio del olivar. Y bueno, pues por último, el lechín de Sevilla, se llama así el lechín de Sevilla porque es la variedad fundamental que hay en la Sierra Sur de Sevilla y en la Sierra de Cádiz, y que penetra en una parte importante de la serranía de Ronda. Entonces en Ronda podemos encontrar ese cupás que os he comentado antes, de hojiblanco, lechín y aloreño fundamentalmente. Tenemos dos denominaciones de origen en Málaga, la aloreña, que ya hemos hablado un poquito de ella, y los aceites de la comarca de Antequera, que también fueron reconocidos a principios de este siglo y que, hace falta que lo difunda un poquito más, que le den un revulsivo, porque la mayor parte de los aceites amparados bajo la denominación de origen Antequera están producidos por las cooperativas del grupo de COP, y hace falta pues que lo dinamice un poquito más y que se dé un poquito más a conocer. Es una opinión personal nuestra. Bueno, pues de ahí pasamos a la calidad del aceite de oliva, donde entramos en todas las materias, desde la calidad del propio AOVE, damos unas notas de factores agronómicos necesarios si queremos tener un AOVE de calidad, los factores industriales bajo los que podemos producir el AOVE si queremos sacar un aceite de calidad, no vamos a entrar ahí, pero sí que lo sepáis. Y los molineros, esta foto la pusimos para que los molineros vean el color que debe de tener la masa, no el que se ha venido teniendo hasta hace poco.
ese es el color que debe tener, si queremos tener AOVE de calidad. Y de ahí pasamos pues a la calidad normativa, los distintos tipos que tenemos de aceite, desde el AOVE, después en calidad pues le sigue el virgen, si no tiene suficiente o si tiene defectos ya notables, pues debe de pasar ya a una refinería, porque se llaman lampantes, se refinan, se encabezan con un poquito de virgen y se comercializan como aceite de oliva. Fijaros, quien se ha quedado con el nombre de la familia, aceite de oliva, es realmente un subproducto. Es una mezcla de un producto natural, que es el virgen o el virgen extra, el AOVE, con un aceite refinado que se obtiene de los peores AOVE que se sacan en la almazara. Y por último el aceite de orujo de olivas, que es algo parecido, del orujo. El orujo le queda todavía un 3% o un poquito menos ya de aceite que se extracta se lleva a una refinería, una extractora refinería, se extracta ese poquito de aceite, se refina, se pone comestible y se encabeza con un poquito de virgen para que sea comestible. Pasamos también a la calidad organoléptica. Hablamos de calidad, hablamos de toda la calidad que se puede obtener en el aceite. Unas ligeras nociones, porque tampoco podemos entrar en mucha enjundia, pero sí que quien tenga digamos, interés en saber cómo se catan los aceites, pues sepa el por qué se catan, qué se tiene en cuenta, qué sentidos intervienen en la cata del aceite y, bueno, pues los comentamos un poquito por encima. Además, pues hay que saber que la AOVE, el aceite de oliva virgen extra, y el virgen son los únicos alimentos, los únicos, no hay otros, que para poder categorizarlos, ponerle la categoría comercial, necesitan pasar por un panel de cata. Ningún otro alimento necesita pasar por un panel de cata, ni los vinos, ni los quesos, ningún alimento. Este sí está regulado en un reglamento comunitario, y dice cómo hay que proceder para categorizar el AOVE, con parámetros físico-químicos, por supuesto, pero también pasándolo por un panel de cata. Y ese panel de cata se constituye en base a una norma que la realiza el COI, un organismo internacional que hay en Madrid, tiene su sede en Madrid, pero que está formado por todos los países productores de aceite de oliva del mundo, y ahí pues se establecen las normas de cómo hay que catar, que fijaros que hasta la copa tiene unas dimensiones concretas, un color concreto, y bueno, pues dice que el panel debe estar formado por al menos 8 catadores, de 8 a 12 catadores, para eliminar el sesgo que pueda haber en un juicio particular que puede considerarse subjetivo. Entonces se eliminan esos sesgos y se cogen los valores centrales, y esos son los que determinan la categoría comercial que tiene ese agua, ¿vale? Fijaros la importancia que tiene la botellita de aceite que tenemos en la casa, pues todo lo que debe cumplir, Y luego pues ya no solamente que deba cumplir que huela a frutado, sino que en la cata ya podamos distinguir o apreciar ese frutado, que es el atributo fundamental que tiene el AOVE, pues a qué nos puede evocar, a qué nos puede recordar. Entonces, puede recordarnos a notas herbáceas, a hierbas recién cortadas, a hierbas del campo, a hierbas aromáticas, puede recordarnos a frutas, como a plátano, a manzana, a cítricos, a frutas del bosque, puede evocarnos a plantas hortícolas, como el tomate, la misma tomatera cuando las movemos, esa fragancia es muy parecida a muchos AOVE, el pimiento también, y a frutos secos, por supuesto. Estos aceites dulces que hemos nombrado antes, pues tienen un característico aroma y sobre todo sabor
a frutos secos, a almendras fundamentalmente, ¿vale? Y yo creo que aquí ya me quedo porque si no me va a pegar Paco, ¿eh? Tenéis unos puntos fundamentales por cómo se debe catar, si queremos seguir las pautas, ¿eh? Esto lo tenéis en el libro, y aquí lo dejo y os dejo con Paco, ¿no? Que nos ilustre con el resto. Bueno, os presento el capítulo 4, os presento a mi madre y a mi tía, a Paquita Tapia y a María Gloria Tapia, pues lo que nos gusta hacer los mediterráneos, ¿no? Hablar de comida antes de comer, estamos comiendo, estamos viendo que estamos comiendo y terminamos de comer y ¿qué vamos a comer mañana? Es que somos así, no lo podemos remediar, ¿no? Bueno, pues aquí estáis en una foto, bueno, pues al fondo del Parque Natural ya Nacional de la Sierra de las Nieves, pues una buena sartena de papa con madera de olivo, virgen extra y para adentro después, ¿no? Y disfrutando de la convivencia, que es una de las grandes características de la dieta mediterránea. Hay un refrán muy bonito que a mí me gusta mucho el mundo de los refranes, que dice que el remedio de la tía Mariquita, que con aceite todo lo quita. Esto hasta hace nada era así, pero tienen que saber ustedes que en los últimos 20 años el alimento más estudiado científicamente a nivel mundial es nuestro virgen extra. Todo lo que sabemos en los últimos 20 años han puesto en valor precisamente el refranero sabio, ¿eh? Y por eso el binomio aceite-salud es un binomio perfecto, pero también hay que saber utilizarlo. Hace poco presentamos aquí en el Colegio de Médicos un libro que también he tenido la suerte de participar, que se llama Aceite de oliva y salud, beneficio de los aceites de oliva vírgenes, que era una demanda del sector donde muchos científicos a nivel nacional nos hemos reunido en torno al doctor Eduardo Scritch, que lleva 40 años estudiando el cáncer de mama y la dieta mediterránea y el aceite de oliva, precisamente para que tengamos un documento que no es Internet, sino que es un documento totalmente científico con datos avalados por grandísimos estudios que merecen la pena, entre otros, por ejemplo, el estudio Predimed, ¿no? Fíjense ustedes, esto que debería estar en todos los colegios de este país, en todas las universidades, que es la pirámide de la dieta mediterránea o de la alimentación saludable. Fíjense qué concepto tan interesante. Por primera vez aparece el aceite donde tiene que venir, junto a frutas, verduras y cereales. Siempre lo teníamos endemoniado, en la parte de arriba. No, señor, porque todos los estudios están demostrando totalmente lo contrario. En el estudio Predimed Plus están dando una serie de dietas mediterráneas con aceite de oliva virgen extra a una serie de pacientes que hacen un poquito de ejercicio, está demostrando que adelgaza a esos pacientes. Con lo cual no podemos, aunque tengamos 9 calorías por gramo, no podemos endemoniar a nuestro virgen extra. Y fíjense, concepto tan importante como es el ejercicio físico diario, el descanso adecuado, la convivencia, que eso es mediterraneidad, el convivir, compartir mesa, ¿no? Que tanto nos gusta. Y sobre todo lo que ha dicho Diego antes, ¿no? Biodiversidad, la estacionalidad de los productos tradicionales, cercanos, de kilómetro cero, que es lo que realmente Sabor a Málaga, la Carta Malacitana y muchas instituciones están abogando, porque es que es el futuro, ¿eh? El día que los cocineros de los restaurantes vean que el futuro está en dar salud a su comensal para que siga yendo y siga consumiendo en salud, otro gallo cantará. Yo siempre que voy a un restaurante, ya mi mujer ya lo tiene aceptado, yo siempre pregunto con qué aceite se cocina, porque es una pena que en Málaga, que podíamos presumir de la mejor fritura del mundo, pues el 99% de la fritura, y aquí está un amigo que puede decir los datos mejor que yo, porque recoge de los restaurantes los aceites que se fríen, el 99% se fríe con girasol en Málaga. Por eso muchas veces cuando cenamos de noche y nos tomamos un pescadito frito, nos duele la barriguita, porque el aceite de girasol tiene muchos ácidos poliinsaturados y son muy difíciles de digerir, ¿vale? Bueno, lo dejo ahí. Fíjense ustedes las dos grandes potencialidades que hablamos en el libro de la OVE, para nosotros es la composición en ácido oleico, que es el omega 9, que no son los poliinsaturados que acabo de decir, y los componentes menores, que es el 2% del aceite, que son los que dan gran cantidad de propiedades adicionales. Si encima con estas dos notas favorables hacemos que otros alimentos, como pescados, como verduras, como legumbres y gazpacho, que ya son per se saludables, lo hacemos más apetecible y mejor digerido, estamos hablando de un alimento, vamos, espectacular, pero que hay que saber utilizar en cocina también, ¿eh? Eso también es importante. Por eso digo que muchos de estos personajes, los cocineros, tienen también que tener un poquito de rigor a la hora de utilizar los aceites en cocina, en los restaurantes, ¿vale? Esa es nuestra cruzada, ¿no, Diego? O una de ellas.
Después todos los capítulos, el AOVE, la gastronomía malagueña, ¿no? Hay un refrán muy bonito que dice: la mejor cocinera es la aceitera, pero el restaurante, en las mesas ya saben ustedes que tienen que haber botellas irrellenables, lo saben, ¿no? Y podemos, entre comillas, denunciar al restaurante porque a nadie se le ocurriría pedir una botella de vino y que viniera la botella por la mitad con la etiqueta manchada y con fecha de consumo preferente de hace... Aunque el vino eso no... Pero por lo menos hay que tener un poquito de respeto también con los aceites en las mesas de los restaurantes, ¿no? Yo siempre he dicho que el aceite de oliva virgen es el alimento vertebrador de la dieta mediterránea, porque si cogiéramos cualquier libro de recetas de cualquier país del Mediterráneo, sea Palestina, Israel, Grecia, sur de Francia, Portugal, España, el alimento que más se repite es el aceite. En dulces, en salado, en primero, en segundo, en calientes, en frío. Ya lo decía Lope de Vega en su momento, ¿no? El aceite no quiere pleito con nadie, con todo se acomoda. O el gran Unamuno, que divide el mundo en dos, ¿no? Decía: al norte están unos seres rubios, altos, de ojos azules, que se alimentan de mantequilla, son esquimales, y al sur unos seres más oscuros, de ojos negros, que se alimentan de aceite, esos son dioses, ¿no? Bueno, eso decía Unamuno, ¿vale? Fíjense ustedes lo importante que es del aceite en la gastronomía. Es el primero en la sartén y el último en muchas elaboraciones. Y este concepto lo tenemos ya asimilado, por ejemplo, en las sopas por encima, ¿no? De la paella de Guadalhorce, o en la porra antequerana. No, Antonio, que no echa un chorrecito como hacían los romanos, ¿no? A ser posible de oro verde, ¿no? Y nosotros nos gusta hablar siempre de armonizar con AOVE. El aceite no marida. Maridar significa que tú bebes una bebida con alguna comida y la acompañas. El aceite no se bebe, el aceite va en el plato. A nosotros nos gusta hablar de armonía. Y además es un término del mundo del aceite. Armonía significa que en una cata la nariz y la boca tienen que ir más o menos en equilibrio. Eso significa armonía. Fíjense ustedes, el aceite es un conector de sabores y en la gastronomía tradicional malagueña hay tantos platos donde se demuestra este concepto. Por ejemplo, esto es el gazpacho panzón, o el aguaillo, o el gazpacho de segadores. Eso es una comida de verano, posiblemente la primera bebida isotónica de la historia, que es una piperrana de verduritas, agua, vinagre, aceite y sal. Estamos hablando de la época del cereal, ¿no? De la trilla, cuando hacía más calor, ¿no? ¿Vale? Y ahí el elemento esencial que mezcla todos los sabores, evidentemente, es el AOVE. Pero encima tiene la gran capacidad de hacer texturas nuevas. El aceite se puede hacer una emulsión, el famoso alioli, se pueden hacer esferificaciones, mermelada, se puede hacer tierra de aceite, espuma de aceite, con lo cual en la gastronomía tiene mucho sentido también, llama mucho la atención. No nos quedemos nunca solamente en el pan con aceite, eso está muy bien, pero el aceite sirve por muchas más cosas, ¿vale? Bien, pues aquí lo intento demostrar, lo intentamos demostrar en el libro. Fíjense la cantidad de platos de la gastronomía malagueña, porque hemos dividido, igual que Diego ha dividido la comarca, 4 grandes comarcas. Esas 4 grandes comarcas las hemos dividido también en las 4 grandes comarcas por platos tradicionales. Y hemos recuperado, o por lo menos enunciado, muchos de esos platos tradicionales que a veces llega uno a un restaurante y ya estamos perdiendo hasta los platos de cuchara o hasta la fruta de los postres. Tenemos que demandarlo, Pues no sé, ¿qué quiero que os diga? El pipeo, la porra, los gazpachuelos, los potajes de vigilia, el pescadito frito de verdad, las tortas de aceite, la sopaipa. En mi pueblo, en otro lado le llaman ayuya, o sea que también esa nomenclatura no se debe perder y también intentamos recogerla en el libro. Y después hemos tenido un apartado muy interesante de personas conocidas por nosotros que han querido colaborar con una receta familiar, íntimamente familiar. Pues por ejemplo este es el tostón molinero del amigo Fernando Rueda, que todos conocéis, o bien la porra de Antequera, la porra de naranja de Charo Carmona, del restaurante Arte de Cocina de Antequera, que creo que ha estado alguna vez por aquí, el molturado de aceituna de Samuel Perea, la sopa mondeña y el sopeado, que es primero y segundo plato mía, de mi familia de Monda, con una sopa de esa que se llaman poncima al pan. La sopa colorada de bocorones de la amiga Arancha, de su madre, de Arancha López, ya sabéis quién es. El gazpacho caliente del amigo Pepe Genal, como a mí me gusta llamarle, José Antonio Castillo, un gran maestro del Valle del Genal de la Serranía, ¿no? El pipeo de Casa Aragonela, recuperado en este caso por Javier Almellones. Las croquetas de gamba al ajillo, claro, este de Dani García Peinado, el chef de la AOVE. Ya va inventando cosas que se salen un poquito de los moldes tradicionales, pero él es un tradicionalista de la gastronomía malagueña. Los garbanzos con calamar y bacalao ahumado de
de Miguel Herrera de Ronda, ¿no? Otro de los grandes, ¿no? De los grandes estandartes de la cocina malagueña. O la parrilla de asadura en Chanfai, una de las primeras comidas que se hacían en la época de Matanza, con virgen extra, por supuesto, de la amiga María Teresa Parada de la venta de San Isidro en Antequera, una gran mujer del aceite y de la comarca antequera gastronómicamente hablando. Y después tenemos también un apartado muy interesante que es la gastronomía del Tajo de la Aceituna. Y aquí os quiero presentar un personaje, para mí una gran persona, pero una persona en la que podemos mirarnos, que es este señor. Don Antonio Galindo Montenegro tiene 93 años, aquí lo veis en la molinda de Río Gordo de este fin de semana, hace un par de fines, haciendo lo que más le gusta, que es transmitir conocimiento a los demás, haciendo los capachos que le enseñó su abuelo a hacer hace ya muchísimos años. Aquí nos acompaña ahí su hijo, no ha podido venir porque está un poquito resfriadillo, ¿no, Antonio? Pero bueno, pues le pregunté, bueno, ¿cuál es la comida cuando usted iba a coger aceituna? Pues salieron nombres tan curiosos como el picadillo, la porra de aceite o el hijo puta, y ahí me quedo. No voy a decir la receta porque me gustaría que la leyeran porque es una cosa súper curiosa, que es comida de sobreusa. O sea, de no tirar nada. Y en el campo no se tiraba nada, absolutamente nada. Fíjense que parecen los mismos, pero aquí naranja, aquí ya la naranja no está, aquí hay otro ingrediente, aquí está la cebolla, por ejemplo, que es el hijo puta. Pero vamos, eso y el agua, ¿no? Al final es esto, pero mejor un aguaillo. Cool. Después tenemos los borrachuelos de la familia de Esperanza Peláez, las tortas de aceite de la amiga Rosario de Cueva, una grandísima mujer de un obrador tradicional, y el bizcocho de leche agua de la familia de Diego, por supuesto. Creo que por aquí está quien lo hizo, que es su hija. Que eso es muy bonito, transmitir. Yo cuando trabajo con niños siempre le pongo un deber. Pregúntale a tu abuela cuál es la comida que te hacía tu abuela. Y ahí por lo menos no perdemos muchos conceptos que desgraciadamente hay que recuperarlos, ¿no? Y también tenemos un apartado en el libro muy interesante de libros de gastronomía malagueña que nos han servido precisamente para completar este aspecto gastronómico. Libros tan interesantes, bueno, ahí lo podéis ver, ¿no? Lo podéis ver en el libro. Algunos de ellos, como de mi amigo Pepe que está aquí esta noche, o de Fernando, o de Samuel, ¿vale? Bueno, y después tenemos un apartado muy grande, porque Málaga puede presumir de que el enoturismo puede ser uno de sus grandes benefactores. Ahora se está poniendo mucho en boga el enoturismo en Jaén. Pero señores, que a Jaén hay que llevar a los turistas. Los turistas los tenemos aquí. Tenemos que abrir la almazara, tenemos que abrir los recursos. Pero ojo, eso es como cuando tú abres tu casa. Si tú abres tu casa tienes que tenerla limpia, arregladita, tener un poquito de consideración con quien viene, estar preparado, porque te van a preguntar muchas cosas. Entonces, el enoturismo no es abrir una almazara, es mucho más. Y ya hay muchas empresas aquí en Málaga que lo están haciendo, y muy bien, por cierto. Y aquí pongo un refrán muy interesante que dice: casa del padre, viña del abuelo y olivar del bisabuelo. Y parece que por lo menos una vez en la historia, en un refrán, el aceite está por encima del vino. Evidentemente yo tengo muchos amigos del mundo del vino, me encanta el vino, pero a veces tenemos que ir siempre detrás del vino. Y el aceite tiene también su manera de expresarse, ¿vale? Además, lo podemos tomar a los 4 meses, el vino no. Y los médicos a veces quitamos el vino, pero el aceite es más complicado, O sea que tenemos un gran recorrido que hacer, ¿no? Porque la cultura del aceite es, como digo siempre, lo decimos siempre, un recurso inagotable. Todo levantamos una piedra y hay debajo algo que nos hable de la cultura del aceite. O de un dicho, de un refrán, una adivinanza, o Machado con las poesías. No sé, hay muchas más de esas cosas las ponemos en el libro. Fíjense una de estas ferias, de estas fiestas, los rondeles de Casaramonera, ¿lo conocen? Día de Santa Lucía, de madrugada, sacan a la Virgen de los Rondeles en procesión, que se llama de los rondeles, ¿por qué? Porque le meten fuego con aceite a los antiguos capachos. ¿Para qué? Para sacar a la Virgen en procesión, darle gracias por la cosecha de aceituna. Este año van a tener que sacar a la Virgen 3 o 4 veces, para que tengamos cosecha, porque este año ya saben ustedes que el aceite no ha subido porque sea un capricho, este año ha subido el aceite porque ha habido muy poca materia prima, ¿vale? Pero el que está convencido de su uso, yo creo que no se fija en el precio, ya se fija en el olor que echa cuando lo abres, si amarga, si pica, que eso es lo interesante del mundo del aceite. El precio, bueno, los que fuman ya saben lo que vale fumar una cajetilla al día, y los que toman cubata ya saben lo que cuesta un cubata, ¿no? Si nos tomamos 2, son más calorías que una comida normal, ¿no? Bueno, pues lo dejamos ahí. Después tenemos la Molinda Río Gordo, una fiesta interesantísima. Aquí está uno de sus precursores, el amigo. Digo de sus precursores porque gracias a él funciona y está el Museo de
de Río Gordo, el Museo Etnográfico, que es Enrique Godínez y su mujer Pepi, que son un gran enamorado no del aceite, sino de la trilogía mediterránea. Río Gordo, por cierto, es de los pocos pueblos de España donde se hace la molienda, la pinza y la trilla. Casi nada. Trilogía mediterránea. Bueno, aquí tenéis algunos de los proyectos que ya se están funcionando en Málaga de los turismos. Fíjense, desde visitar Almazara, visitas al campo, recolección de aceitunas, saber lo que es un desayuno molinero, que es el desayuno que se hacía cuando los que trabajaban de noche le daban paso a los que trabajaban de día, traían el pan y el otro tenían ya el aceite hecho de toda la noche y se mezclaban esa cosa tan interesante, ¿no? El cambio de cuadrilla, ¿no? O de tajá, ¿no? Sí, donde se hacen catas y fíjense ustedes que muchos de ellos incluso ya hacen hasta barear, porque hay gente que no barea nunca y encima pagan por ello. Bueno, pues para adelante, evidentemente, ¿no? Tenemos museos haciendo interpretaciones. Ya he dicho antes que Málaga es la provincia de España que más museo del aceite tiene. No Jaén, Málaga. Con lo cual eso significa que son molinos que han estado aquí siempre y que se han puesto en valor. Aquí tenéis, por ejemplo, el Museo Etnográfico de Río Gordo, que se pone en funcionamiento. El Museo Etnográfico de Benalbría, muy bien recuperado por un alemán que se enamoró de él, ¿no? Y que dejó allí el testimonio, ¿no? El Museo de Antequera, una prensa espectacular. O el CICA de San Benito, propiedad de Antonio Galindo, que está aquí con nosotros hoy, ¿no? Posiblemente una de las mejores colecciones de molinología antigua del mundo. Bueno, también tenemos hoteles en Málaga que son antiguos molinos, la Posada del Bandolero en el Borges, para que lo sepan, el molino de Santillán en Macharabiaya, bueno, en Rincón, el Hotel Almejí en Benadalid, el molino del Arco en Ronda, fíjense aquí donde se guardaban las aceitunas, los famosos trojes, o sea, muchos recursos que es un hotel pero que te ofrece mucho más. Te ofrece cultura, te ofrece historia, y muchos de ellos con gastronomía vinculada en el Virgen Extra, por supuesto. Tenemos alojamientos rurales. Hoy pensamos que los alojamientos rurales tienen que ser un alojamiento que tenga jacuzzi, que tenga piscina y una alberca y cosas de esas, ¿no? Pero hay alojamientos que son antiguos molinos y que puedes disfrutar de ellos. Pues aquí tenéis algunos de ellos, ¿no? ¿Vale? Este es un sitio excepcional que es Molino de las Pilas en Tebas, donde se constituyó debajo de esta prensa de viga por la Asociación Olearon hace ya 15 años, ¿no? Después tenemos restaurantes, antiguos molinos. Aquí tenéis el molino del abuelo en Comares, el molino blanco con posiblemente una de las mejores colecciones de aperos del mundo del aceite de todo tipo, que está a los pies del Torcal Antequera, la molienda en Benalbría, que parece que otra vez empezará a romper moldes, y por supuesto el caserío de San Benito. Si no han estado nunca allí, vayan, ¿eh? Bueno, ¿qué más tenemos? Monumentos, hasta en la universidad tenemos monumentos del aceite, pero pues que en la universidad estaba Soliva, y Soliva era un molino de aceite. Este de Antequera, Torró, fíjense que cada uno tiene distintos tipos de piedra, distintos tipos de características, con lo cual antes los molinos no es como ahora que se hacen todos los coches en serie, antes eran muy diferentes cada uno de otro, ¿no? Tenemos tiendas de aceite muy interesantes, como esta en Marbella, al lado de mi casa, esta de Trops, curiosamente. Bueno, pues todos los aceites que tiene son malagueños y además precios muy asequibles. La gasolina también es de las gasolinas más baratas de Málaga. La alacena de Málaga, del amigo Ricardo y del amigo Javier, ¿no? Que también hacen sus pinitos con sus aceites de malagueños. Y esta tienda que hay también en Ronda, que es la Casa del Jamón, pero hace un guiño al aceite, ¿eh? O sea que tenemos mucho que presumir también y mucho sitio donde comprar. Después tenemos celebraciones, ¿no? Aquí tenéis el Día del Aceite Verdial. Ya saben ustedes que el pregonero lo suben en el peso y lo que pese es en aceite, ¿no? Como las famosas ánforas panatenaicas de la época griega, ¿no? La molienda, ¿no? Esta maravilla, ¿no? De poder ver esto en funcionamiento, un molino de más de 300 años, ¿no? Los rondeles, bueno, y las fiestas de la aceituna loreña que se hacen a los años también desde tiempos inmemoriales, ¿no? O sea que tenemos fiestas populares vinculadas a la cultura oleícola. Y después tenemos patrimonio humano, ¿no? Porque sin estas personas no hubiéramos hecho el libro, ya lo hemos dicho antes que es dedicada a ello. Aquí tenéis a los 7, como yo lo llamo, o como lo llaman en su pueblo, en Alameda, está el 7 padre y el 7 hijos. Antonio Galindo Gordillo y Antonio Galindo Montenegro. Un día le pregunto a este señor, digo, Antonio, ¿antiguamente te pasaba hambre? Dice, ¿hambre? Yo cuando tenía 4 años había un matrimonio al lado de mi casa que en la época del hambre se iban al campo con un paraguas, con un cubo de agua y con una zambomba. Y yo digo, Antonio, te estás quedando conmigo, ¿eso cómo va a ser? No te estoy quedando porque eso lo he escrito yo en mis memorias. Resulta que se iban al hormiguero, ponían un paraguas encima del hormiguero, una nube,
echaban agua, lluvia, ruido, trueno. Y las hormigas, para salvar su bodega, sacaban cada una un granito de trigo. Se lo robaban para comer. O sea, eso es cultura también, ¿eh? Eso es cultura de supervivencia, ¿no? Pues nos podía contar anécdotas de este señor muchas, ¿no? Estas personas son fuentes de sabiduría, fuentes de sensibilidad, fuentes de conocimiento y fuentes de testimonio. Cada vez que vean a una persona mayor, estrújelan en el buen sentido de la palabra, pregúntenle. A veces dejamos a las personas, a los abuelos, ahí como si fuera un mueble. No, tienen sentimiento, tienen conocimiento, tenemos que transmitir conocimiento a los que vienen detrás, ¿eh? Eso es lo que pretendo hacer con el libro, ¿no? Y después tenemos gente buena en Málaga, ¿no? Y trabajadora. Ahí tenía el amigo Enrique en su olivar, en el Río Gordo. Muchas veces pensamos, ¿vendrá alguien a la molienda de Río Gordo protestando porque tenemos un burro dando vueltas? Porque ahora con la ley del maltrato-animal, la ley de no sé cuánto, la ley de no sé qué. Y me acuerdo que tuve una experiencia desagradable en ese aspecto en un molino que pusimos en funcionamiento en Tarragona. Llegó una persona, es que el animal está sufriendo. Digo, mire ¿usted no ve que va con los ojos tapados? Eso es para no verla. Bueno, no se lo dije así, ¿no? Le dije, eso es para que no se maree. Y sobre todo no se da cuenta que va en el sentido contrario de la aguja del reloj. Pues precisamente es para eso, para que no se maree. Pregunte y después opine, ¿eh? El hombre y la mujer a lo largo de la historia se han servido los animales del hombre y de la mujer, precisamente para vivir en sinergia, en simbiosis, y ayudarse unos a otros, ¿eh? O si no, ¿quién saca la uva moscatel de la Alejandría de la Sarquía? ¿Quién la saca? O la corcha de Ronda, ¿quién la saca? O la aceituna de Montorradamú, ¿quién la saca? Bueno. Olivos y olivares singulares. Señores, en Málaga podemos presumir de tener una densidad de olivos monumentales posiblemente de las mayores del Mediterráneo, que es donde nació el olivo, ¿eh? Y fíjense lo importante de los olivos monumentales. Aquí tenía algunas fotografías de olivos monumentales a nivel nacional, que yo tengo un defecto, que me gusta abrazar estos olivos. Y me voy a donde nombran el olivo monumental de España ese año y voy a intentar verlo, ¿no? Pues tenemos dos olivos malagueños que son olivos monumentales, que es este y este. Y no tienen nada que envidiar los del resto de España. Estos seres vivos son reservas genéticas, como ha dicho Diego. Son reservas genéticas que nos pueden ayudar a plagas como la chilela y otras que están saliendo en el mundo del olivar. Después son historias vivas. Todos tienen historia, casi todos tienen nombre propio. El olivo de Santa Ana, que todos son acebuches, ¿eh? Es lo que hablaba antes. Todos son acebuches que se injertaron en las variedades locales que trajeron. Fíjense esta zona de Almojía, qué olivos. Y no solamente un olivo, son olivares singulares. Este es mi pueblo, esto es Marbella, el olivo del Pozo, que está en el mismo centro de Marbella, ¿eh? Al lado o este de Monda, del pueblo de mi madre, con el castillo al fondo, ¿no? Fíjense que parece que están bailando, ¿no? No hay dos olivos iguales. Ya saben ustedes que los olivos tienen los mismos cromosomas que los seres vivos, ¿eh? Por eso no hay dos iguales. Bien, y hay un olivo que tiene hasta nombre de animales, el olivo pulpo, el olivo cabeza de ciervo, el olivo cabeza de dragón. Pues ya lo están viendo, ¿no? Un poquito de imaginación. Aquí me detengo un poco. Este es el olivar de Pepe el Chiquete. Esto está en la aldea de Mondrón. Nos vamos a situar en primero del siglo XX, dos niños que estaban cuidando lo que se hacía en aquella época, cuidar cerditos, y uno sin querer mató al otro, tirando una piedra. Lo metieron dentro del olivo, al que sobrevivió, para que no tomaran represalias. Después se fueron a Argentina, la familia, y después de muchos años este hombre, o este niño, fue el mejor cuidador de caballos de polo en Argentina. Y la nieta volvió otra vez a la zona de donde nació el abuelo, ¿no? Bueno, pues son historias, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis otra historia, ¿no? Fíjense, olivo. Curiosamente en Algatocín, ¿no? Pues el olivo de Arroyo Carnicero, premio Olivo de España en el 2013, el olivo Caracol, aquí lo tenéis, en el 2017. Bueno, y también hablar un poquito de la asociación La Almazara, la asociación Olearum, que son las chaquetillas, que nos empeñamos en poner en valor estos olivos, ¿no? Haciendo rutas de visita y de conocimiento. Y mucho respeto también al amigo Rafa de Periana, ¿no? Después también hemos hecho algunas incursiones en Vélez, Málaga. Fíjense este olivo en la cabeza y fíjense esta señora. Lo dejo ahí, ¿eh? Ya saben quién es.
Estos olivos deben de permanecer donde nacieron, pero parece que inventariarlo para que no se puedan arrancar, que eso es el siguiente paso que queremos dar, ¿no? Y por último son las curiosidades del aceite en Málaga. Bueno, esas son curiosidades, hay 16, os presento algunas de ellas. Pues no sé, el efebo de Antequera, me imagino que lo conocerán. En su origen era un lampadario, o sea, iluminaba el triclín donde comían los romanos. La famosa capilla del aceite de la iglesia de Santiago. Los aceites de cebuchinas, los jabones de aceite malagueño, la peseta de Benagalbón, ¿saben ustedes lo que es eso, no? Pues muy sencillo. Llevabas el pan y volcaban los poquitos de aceite que había y el redondel era la peseta de Benagalbón. O esa mezcolanza de olivo y pinzapo que en el mundo solamente se puede ver en Málaga, o bien esta maravilla de los espetos con madera de olivo. Jesús, madera de olivo. Esa templanza que transmite no es la misma, ¿no? Bueno, pues nada, los autores ya nos han presentado. Aquí tenéis al gran amigo Diego, la morienda de Río Gordo, esto sería el prensado de Río Gordo. La bibliografía, bueno, ya he dicho que hay 116 referencias bibliográficas, aquí tenéis algunas de ellas, o sea que tenéis también hay mucho material si queréis ahondar un poquito en el tema. Y agradecimiento, pues evidentemente a la Diputación de Málaga, a Sabor a Málaga, a los diseñadores, maqueteadores y la imprenta, a las mujeres y hombres que han dignificado el olivo, su noble fruto, la aceituna y su saludable zumo de agave. Por supuesto, a todas las personas que han colaborado desinteresadamente en la elaboración de esta obra, a la Carta Malacitana por invitarnos, a todos ustedes por su presencia. Y solamente, bueno, pues nada, agradecer en mi persona también a Diego, porque Diego es una persona que es sabio, que es maestro, que siempre sabe estar, que es una persona muy comprometida con Málaga y con su cultura. Y por supuesto agradecerle su amistad, agradecerte siempre la amistad. Y por supuesto no quería dejar de pasar la oportunidad de dar un pequeño homenaje. En el mundo del aceite también hay mujeres. Antes, desgraciadamente, estaban cogiendo la aceituna en el suelo, porque era lo que había, el hombre siempre arriba. Pero ahora hay verdaderos proyectos, importantísimos proyectos dirigidos por grandes mujeres. Y que podemos estar orgullosos de ellas y que hoy en su honor pues quiere poner esta fotografía pues, de María José de Ardales, de Mariló del Burgo, de Almudena de Periana, de Yolanda de Mondrón, de María de Archidona, de Paula de Tebas. Bueno, gente guay, ¿no? Gente guay. Nada, enhorabuena a todos por dignificar al aceite y a su fruto. Y nada, como dice el refrán, cada mochuelo a su olivo. Pero no se vayan, que creo que ahora hay algo más, ¿no? Me han dado alergia. Bueno, ahora después te voy a contar una cosa que me pasó a mí hace unos años, saliendo de Andalucía, que pedí una tostada y me pusieron aceite que no era de aceite de oliva y extra, era de girasol. Todo echando acá, literal. Yo no sabía que se podía existir aquí en España, pero bueno. Yo no sé de ustedes, a mí se me ha hecho corto, muchísimas gracias, muy interesante. Creo que dibuja muy bien cómo es el libro, aunque el libro... Ruego, por favor, que lo soliciten. Teníamos una diapositiva, si no lo digo yo, ahí está. Aquí, si quieren tener el libro, porque bueno, por tema operativo, al final es mejor que se solicite, y es mandando un email a oficinasaboramálaga@málaga.es, ¿lo he dicho bien? Oficinasaboramálaga, ¿lo he dicho bien? Y ahí lo escriben directamente y se pueden pasar por la oficina y lo recogen. O sea, que no van a tener problema en quedarse sin... Si nuevamente se escribe, te contestan y te dicen, ¿puedes ir a recogerlo? Sí, además yo lo he hecho personalmente y me han dicho que no hay ningún tipo de problema, que me dan el horario y el día que lo puedo recoger. Mientras queden ejemplares. Eso. Sí. Bueno, no digamos así, sí. Yo no he ido a recogerlo todavía. Pueden pedirlo todavía, que todavía está funcionando. Queda, sí, es verdad. ¿Cuántas? Eso. ¿Cómo? ¿Cuántos? Pues no se ha hecho mucho porque ya estáis viendo que es bien grande, pesa casi 2 kilos. Y no sé si se han hecho 700 ejemplares.
Sí, creo que 700. El problema es que los precios han subido tanto que cuando habían X ejemplares han tenido que dar menos precisamente porque han subido el papel, el cartón. Bueno, así es que... De todas maneras, vamos, en mente de Diputación sí está el volver a sacar bien una reimpresión, bien una segunda edición, en función de la velocidad con la que se agote. La demanda, claro. Un número de ejemplares lo tiene que reservar para protocolo de Diputación, y el resto pues sí que es un libro que no se vende, sino que se regala pues a todo aquel que esté interesado en él. Es un tesoro, yo creo que es un tesoro, efectivamente, definitivo, dicen por aquí, un tesoro definitivo porque no hay una publicación que englobe toda la información que ustedes habéis recopilado. Creo que es un grandísimo trabajo, enhorabuena. Bueno, si no hay más preguntas, lo que me gustaría es, antes de pasar a la degustación, si Diego pudiera decir brevemente los ahorros que vamos a... Sí. Bueno, son los 3 ahorros ganadores del último concurso de Sabor a Málaga, que organiza Sabor a Málaga y Diputación, y son un frutado intenso de la comarca de Antequera, de Hacienda Colchado, en la zona de Cartojal, no sé si la conocéis, pues allí se produce este AOVE, es el que se llevó el premio Frutado Intenso. En frutados medios se lo llevó también de la zona, pero ya pegando casi con Sevilla, con Ronda, en Sierra de Yegua. En frutados medios, un frutado más suave, no tan potente como el de Hacienda Colchado. Y en la categoría de frutados maduros, son aceites más suaves, pues se lo llevó el aceite milenario de la cooperativa de Periana, San Isidro, olivarera y frutera San Isidro, que ya afortunadamente en la comarca de la Santía y en las otras también, en el Guadalhorce y en Ronda, pues se están poniendo las pilas y están empezando a sacar los aceites como hay que sacarlos para que se puedan obtener estos perfiles y bueno, y se pueda vender en el segmento en que se debe de vender. Con lo cual, pues tenemos estas 3 variedades. El tercero, las 2 primeras son variedad hojiblanca, el tercero es de la variedad verdiana. Lo vamos a poder probar, lo vamos a poder tratar en las distintas mesas. Pues nada más, yo simplemente volver a darle las gracias a ellos por estar aquí, gracias por ese trabajo tan grande. De verdad, yo creo que bien merece que nos pasemos a recoger uno de los ejemplares porque esto es un verdadero tesoro. Muchísimas gracias a los dos.